Oración 17. ¿Dónde debemos orar? Ahora llegamos a la pregunta, ¿dónde debemos orar?, pensando en la oración en términos de lugar. Por supuesto, comparada con preguntas como ¿por qué oramos?, ¿quién debe orar?, ¿a quién?, ¿qué?, ¿cómo y cuándo orar? Esta pregunta sobre dónde orar puede parecer relativamente menos importante. Pero incluso este aspecto puede llevarnos a malentendidos si no lo entendemos bíblicamente. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, se encontraba con Dios en el desierto por medio del tabernáculo. Moisés y Aarón, como leemos en Levítico 16, 1, 5, entraban al lugar santísimo y oían la voz de Dios. Desde entre los dos querubines que estaban sobre el arca del pacto. Coloca la tapa del arca sobre ella y pon dentro las tablas del pacto que te daré. Allí, sobre la tapa, entre los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Me encontraré contigo y te daré todos mis mandamientos para los israelitas. Cuando Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchaba la voz que le hablaba desde entre los dos querubines que estaban sobre la tapa del arca del pacto. Así le hablaba el Señor. Con el paso del tiempo, el tabernáculo portátil fue reemplazado por el templo. Ahora el pueblo no era solo una nación en camino, sino un reino establecido. Cuando David quiso construir un templo, Dios le dijo que sería su hijo, Salomón, quien lo edificaría. Y en tiempos de Salomón, el templo fue finalmente completado. En ese momento, Salomón ofreció una oración durante la dedicación del templo. Si alguien peca contra su prójimo y es obligado a hacer un juramento, y viene y jura ante tu altar en este templo, entonces escucha desde el cielo y actúa. Juzga entre tus siervos, condenando al culpable y haciendo recaer sobre él su pecado, y justificando al inocente conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por un enemigo por haber pecado contra ti, y se vuelvan a ti y alaben tu nombre, orando y suplicando delante de ti en este templo, entonces escucha desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel. Y haz que regresen a la tierra que diste a ellos y a sus antepasados. Que tus ojos estén abiertos día y noche hacia este templo, este lugar del cual dijiste que pondrías allí tu nombre. Escucha la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Escucha las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha desde el cielo, tu morada, y cuando escuches, perdona. Salomón ora para que cuando el pueblo venga y ore en el templo o hacia el templo, Dios escuche sus oraciones y perdone sus pecados. Y después de la oración de Salomón, Dios responde: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y se aparta de su mala conducta, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a las oraciones que se eleven en este lugar. He escogido y consagrado este templo para que mi nombre esté allí para siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Dios mismo dijo que escucharía las oraciones ofrecidas en el templo, y que sus ojos y su corazón estarían siempre allí. Sí, si tuviéramos que nombrar un lugar en la Biblia que más se asocie con la oración, sin duda sería el templo. Y si alguien no podía orar dentro del templo, debía orar en dirección al templo. Sabemos que incluso Daniel, durante su exilio en Babilonia, oraba 3 veces al día mirando hacia el templo. Pero también debemos escuchar con atención el resto de lo que Dios dijo en respuesta a la oración de Salomón. Pero si ustedes se apartan y abandonan los decretos y mandamientos que les he dado, y se van tras otros dioses para adorarlos y servirlos, entonces arrancaré a Israel de la tierra que les he dado, y rechazaré este templo que he consagrado para mi nombre. Lo convertiré en motivo de burla y escarnio entre todos los pueblos. Aunque este templo ahora parezca imponente, todos los que pasen por allí se quedarán asombrados y dirán: ¿por qué ha hecho el Señor tal cosa con esta tierra y con este templo?
Y la gente responderá: porque abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto. Y se aferraron a otros dioses, los adoraron y les rindieron culto. Por eso Él ha traído sobre ellos toda esta desgracia. Debemos entender que el templo no es solo un edificio. El tabernáculo, el arca del pacto, el templo, ninguno de estos puede reemplazar a Dios mismo. No pueden servir como sustitutos de Dios ni como el camino verdadero para llegar a Él. Lo que es más importante que el templo es la obediencia a los estatutos y mandamientos de Dios. Orar en el templo o hacia el templo significa vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios. Ofrecer oración en el templo o hacia él sin una vida de obediencia, solo siguiendo la forma exterior, no significa nada. Por eso Jesús dijo que el templo visible no era el verdadero templo. Él declaró que el verdadero templo era su propio cuerpo. En el Antiguo Testamento, las personas se encontraban con Dios a través del templo. Pero después de que vino Jesucristo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Así que ahora, podemos llegar a Dios solo por medio de Jesús. Y aún más, el apóstol Pablo dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en medio de ustedes? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo que Él envió, los hijos de Dios llegaron a ser la morada del Espíritu Santo, el templo del Espíritu. Por eso, los cristianos deben orar en el Espíritu, así como también adoran en el Espíritu. Incluso cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana. Y ella le dijo: nuestros antepasados adoraron en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Él le respondió así: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Si es posible, los cristianos deben orar en la iglesia, el lugar donde adoran. Pero Dios no solo escucha las oraciones ofrecidas en edificios de iglesia. Porque el Espíritu Santo habita en los hijos de Dios. Ellos pueden orar en cualquier lugar. Y no solo pueden orar en cualquier lugar, sino que deben orar sin cesar, estén donde estén.